Sí, ya estamos en vivo. Bueno, pues listo. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con este podcast sobre emociones y música a cargo de alumnas y profesor de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAM. Y bueno, yo soy Federico Sastre, soy profesor en esta escuela. Soy flautista y me dedico actualmente a la educación musical sobre todo. Y vamos a tocar este tema ya que pensamos que es un tema recurrente sobre la música y que es muy importante para cómo se relacionan los músicos con sus audiencias o para tratar de entender por qué nos gusta la música y por qué nos atrae la música. Incluso por qué nos gustan géneros que a veces consideramos que no tienen mucho valor estético o musical. Y es por esto que decidimos abordar este tema en la clase de filosofía y ciencia en la música y el arte. Y justamente vamos a usar estas dos perspectivas para plantear cómo se realizaría una reflexión sistemática y ordenada sobre este tema, pero que de la misma forma se podría aplicar a otros temas. Entonces, para comenzar, Jocelyn nos va a presentar algunos de los supuestos que son comunes acerca de la relación que existe entre las emociones y la música. Por favor, Jocelyn. Gracias, maestro Federico. Hola a todos los que nos acompañan en esta charla acerca de un tema tan interesante como lo es la música y las emociones. Me llamo Jocelyn, soy estudiante de música con área terminal en canto en la Escuela de Teatro, Danza y Música de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Para iniciar esta discusión, me gustaría comentar algunas de las ideas que hemos escuchado que en el ámbito musical e incluso fuera de él, la gente expresa en cuanto a música y emociones. La música que te gusta desde pequeño te pone nostálgico. La música de entre todas las artes es la que pega más fuerte en las emociones de las personas. No todos son artistas, pese a que algún músico tenga muy buena técnica, puede que no sea capaz de transmitir emociones a la gente. Te va a gustar la música que has escuchado desde pequeño. Tu oído se acostumbra al tipo de música que escuchaban tus padres o que tú escuchabas en la escuela, la música con la que seguido tenías contacto desde niño. Cuando un acorde es mayor o menor, se siente que es feliz o triste. También cambian esas sensaciones cuando es rápido o lento. Ya estamos condicionados socialmente a reaccionar según ciertas músicas y por eso no reaccionamos igual a la música de ciertas regiones que los nativos de esa región. Podemos manipular como compositores o intérpretes las emociones de los demás con la música a nuestro gusto, llegando incluso a hacer llorar a algunas personas. La música tiene relación con la vivencia de valores que a través de sus contenidos literarios, si tiene letra, posee y son transmitidos a nuevas generaciones o a otros grupos de personas. Contiene en ello emociones del autor o que quiere transmitir el autor, con las que se identifican las personas que la transmiten al reproducirla y las personas que la escuchan pueden o no aceptarlas. Canciones de tristeza pueden poner en sintonía de tristeza al grupo de personas que la escuchan o a quienes son transmitidas. La música quita el estrés. Hay personas que ponen música para bajar el estrés, hacen cualquier actividad que no requiera concentración, ponen música de varios géneros, cantan a pulmón y suben mucho el volumen. Escuchan música para lograrlo, al menos en ese lapso de tiempo, hasta que ocurre otro lapso de estrés. La música no es la única que detona emociones en el ser humano al estar en contacto auditivo con ella. Por un lapso de varias horas se puede permanecer sin escucharla, o las personas sordas quizá puedan confirmar esta creencia. No se necesita estar en esas condiciones para afirmar que incluso la música, cuando se decide no escucharla, es para que nos mueva emociones o elegir la que nos haga sentir bienestar, tranquilidad, quietud, paz. Hace cambiar el estado de ánimo dependiendo del género de música que uno escucha. La música nos ayuda a transmitir emociones que no podemos expresar.
te provoca la misma sensación placentera que comer chocolate. La música es tan revitalizante que incluso es usada para fines terapéuticos. Nos permite evocar recuerdos. La música genera profundos sentimientos y sensaciones, por lo que algunas melodías se llegan a convertir en parte de nuestra historia vital. Estos son algunos de los supuestos que se tienen en relación a la música y las emociones, pero hay que recordar que esos son supuestos y que nosotros buscamos cómo se pueden aclarar, en qué se basan. En esto, estudios filosóficos y psicológicos pueden ayudarnos. Más adelante vamos a platicarles acerca de esto. Cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Jocelyn. A continuación, justamente en aras de tratar de aclarar estos supuestos y analizarlos, Jimena nos va a explicar y nos va a contar un poco sobre la perspectiva filosófica. Buenas tardes, mi nombre es Jimena Vidales y yo soy estudiante de composición igual de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, yo les voy a describir el proceso de reflexión filosófica que propone el filósofo León Olivé y la educadora musical Estelle Jorgensen. Y bueno, para realizar un análisis filosófico, lo primero que ellos proponen hacer es cuestionar nuestros puestos, que es lo que acabamos de hacer con mi compañera Jocelyn. Tenemos que identificar qué creencias tenemos en un tema en específico, indagando sobre nuestros fundamentos y considerando en qué podemos estar mal, en qué podemos estar equivocados o tener una creencia porque alguien más nos la transmitió sin saber en qué se fundamenta o sin que esté fundamentada en algo. Y bueno, es muy importante este punto porque a veces nos cuesta trabajo ser conscientes de lo que suponemos que es verdad, pero es esencial cuestionarlos para poder abrir nuestras mentes a nuevas posibles respuestas, a otras propuestas u opiniones. Y bueno, en segundo lugar, tenemos que delimitar cuál es el problema, es decir, plantearnos una pregunta concisa desde la cual partiremos, que en este caso es la relación entre la música y las emociones. Y después tenemos que dejar claro, aclarar conceptos, dentro de lo cual podemos identificar el núcleo común de significado, diferenciar otros términos diferenciar los términos para evitar que haya confusiones o malentendidos. Después, lo que continuaría sería designar campos de especialidad, desde donde se puede responder la pregunta en cuestión. En nuestro caso, por ejemplo, la música, biología, psicología, psicoacústica y psicología de la música no responderán de la misma manera la pregunta planteada. Y finalmente está la sistematización de conceptos, donde debemos aclarar los conceptos, los términos que utilizamos, fundamentando nuestras afirmaciones y argumentando con claridad, con buena ortografía y buena redacción, sin utilizar metáforas o sin ser ambiguos, para tener toda la claridad posible. Y bueno, cedo mi palabra a mis compañeras. Muchas gracias, Jimena. A continuación, así como Jimena hizo un panorama de en qué consistiría un acercamiento filosófico para el análisis de esta relación entre emociones y músicas, Gabriela va a presentarnos el acercamiento desde la perspectiva de las ciencias empíricas. Gracias, maestros. Yo soy Gabriela Flores, soy estudiante de la licenciatura en música, área terminal en instrumento. Mi especialidad es corno francés. Yo les voy a platicar un poco de manera más formal qué es la ciencia empírica. ¿Qué entendemos por la ciencia empírica? Con base a las ideas del psicólogo James Wanmacher, del educador musical Luis Alfonso Estrada y el filósofo de la ciencia Mario Buckner, nos dicen que los conceptos y las teorías de la ciencia empírica deben relacionarse directamente al mundo externo. Ellas explican y describen fenómenos del mundo externo, ya sean directamente o de manera indirecta, a través de derivaciones y ellas permiten la construcción de preposiciones o predicciones sobre fenómenos del mundo externo que todavía no han sido observados. Existen 3 niveles de esta ciencia: el mundo externo,
concepto de teorías, representación externa. Cuando las oposiciones, o sea, las representaciones externas, sobre fenómenos del mundo externo de los conceptos y teorías de la ciencia empírica coinciden con los fenómenos observados del mundo externo. Entonces pueden validarse estas preposiciones como una fuente de comprobación de la teoría. Si por lo contrario estas observaciones no concuerdan con la teoría sobre los fenómenos del mundo externo, estas se vuelven a corregir o son desechadas. Siendo así, de esta manera, los conceptos y teorías de la ciencia empírica experimentan una prueba o corrección a través de observaciones o experiencias de la confrontación de los conceptos y teorías de una ciencia empírica con las observaciones que coinciden o no con las preposiciones derivadas de la teoría sobre el mundo externo. Los conocimientos de la ciencia empírica comienzan como los conceptos de la teoría de la ciencia empírica, hipótesis sobre los fenómenos del mundo externo, observaciones relevantes, comparación de hipótesis con la observación, coordinación o contradicción, confirmación, corrección o aplicación del conocimiento teórico. Cedo la palabra a mis compañeras. Muchas gracias, Gabriela. A continuación, yo voy a señalar algunos alcances y límites que tienen las perspectivas filosóficas. En primer lugar, creo que algo que nos puede aportar la reflexión filosófica, tal como la describió Jimena, es el cuestionarnos sobre las bases de las creencias que orientan nuestras acciones cotidianas, ya que normalmente tomamos decisiones en diferentes campos, incluido en nuestro caso en el campo de la música, basados en lo que nos han dicho otras personas, sin ponernos a reflexionar sobre los fundamentos de estas afirmaciones. Entonces, en ese sentido, creo que la filosofía nos puede ayudar a que identifiquemos actitudes y creencias anquilosadas que tal vez no benefician o no sacan el máximo provecho de una situación. Por ejemplo, en el caso de la música y las emociones, es muy común creer que ciertos aspectos musicales, como las tríadas mayores y menores, representan una emoción específica. Sin embargo, al cuestionar esta creencia, podemos darnos cuenta de que tal vez esto se debe a que se ha repetido de cierta forma en ciertas culturas durante mucho tiempo y es por eso que se les asocia este supuesto valor emocional, pero tal vez no es algo inherente al material musical. Creo que es un ejemplo de cómo nos puede ayudar la filosofía a analizar este tipo de temas. Con respecto a los límites que tiene, voy a mencionar dos que creo que son importantes. Uno es el que finalmente necesitamos tomar decisiones en nuestro día a día y no podemos quedarnos cuestionando todo el tiempo todo, porque parecería que nunca terminaríamos y entonces podemos quedarnos paralizados. Y otro límite que considero importante es que a veces se toma alguna teoría filosófica o algún modelo filosófico como una ideología, ¿no? Por ejemplo, el marxismo, que comenzó como una reflexión filosófica sobre la economía y el intercambio de valores, pues se convirtió en una ideología fija que se imponía a las personas. Esos son algunas ventajas y alcances que tiene la filosofía, así como algunos de sus límites. A continuación, Nelly hará lo mismo, pero con respecto a la ciencia empírica. Hola, buenas tardes, tengan todos. Yo soy Nelly Salado, igual pertenezco a la misma generación, estudio música con área terminal en el instrumento, que es violín. Y bueno, parte de los límites y los alcances es que para que una ciencia sea empírica, pues esta debe estar conectada siempre con el mundo externo, no solamente basarse en lo que son las ideas o lo que son las hipótesis. Es necesario tener hechos para poder crear una investigación o una verdad. Tener preposiciones o predicciones sobre los fenómenos que aún no están. Ahora, sus alcances son para 3 niveles, que es el mundo externo, las representaciones de ideas y las teorías.
Parte de las ventajas es que pues cuando las teorías sí son demostradas y van de acuerdo a la hipótesis o representaciones, estas se convierten en una fuente verídica y comprobación de la teoría, lo que es súper bueno porque es más concreto. Tienes los hechos escritos, tienes todo ahí. Y bueno, pues esto le da un sentido práctico para quienes no tienen un punto de comparación entre lo científico o lo teórico. Y también suena lógico. Ya teniendo los resultados, pues es fácil convencerse de la idea. Parte de lo que creo que son las desventajas es que si algo no está comprobado o no sale de acuerdo a las proposiciones, esta teoría pues sí, tiene que ser rechazada o reformulada y eso lleva tiempo, incluso puede llevar tecnología, herramientas. Bueno, algo para destacar es que el uso de la tecnología es muy importante porque reduce tiempo. Si necesitas tecnología, pues vas a necesitar gastar para eso, para poder comprobar, ayudar a comprobar. Parte de una ventaja es que es mejor tener una idea que demostrar cuando se tiene el registro o la hipótesis. Otra desventaja podría ser que no abre espacio a la discusión, ya que si una persona observa ciertas prácticas de quien considera una autoridad, pues no se le cuestiona. Gracias. Muchas gracias, Nelly. Bueno, pues para finalizar este episodio me gustaría que cada uno de nosotros haga un comentario final con base en lo que hemos leído y en lo que hemos dicho ahora sobre la relación entre la música y las emociones. Y si están de acuerdo, podemos comenzar en el mismo orden en el que hablaron anteriormente con Jocelyn. Pueden hacer referencia, por ejemplo, a qué han aprendido de esta relación, si ha cambiado o no los supuestos que ustedes mismas tenían antes de hacer estas lecturas, etcétera. Entonces, empezamos con Jocelyn, por favor. Sí, gracias. Considero que es importante para nosotros que somos músicos contar con esta información, o aún sin ser músicos. Creo que es interesante conocer los estudios que han hecho los profesionales del campo y sus opiniones al respecto. Ustedes se van a dar cuenta que las perspectivas filosóficas y psicológicas tienen mucho en común, van muy ligadas. Yo las relaciono y las veo como un complemento para poder comprender o en mi caso intentar comprender la relación entre la música y las emociones. La filosofía objetos intencionales por sí solos. A la psicología le preocupa el comportamiento humano y sus procesos mentales. Así que en su acercamiento psicológico entre música y emociones busca una explicación de cuándo, cómo. Ok, ya terminaste, ¿verdad, Jocelyn? Sí, ya, gracias. Ok, entonces continuamos con Jimena, por favor. Bueno, a mí en lo personal sí me ha hecho cuestionar mis propios supuestos con respecto a la música y con respecto a la composición, que es lo que yo pensaba o daba por hecho que iba a mover las emociones de las personas y cómo es que yo suponía que ciertos acordes o ciertas formas de interpretar o de componer iban a modificar las emociones o a evocar emociones en los demás, en los oyentes. Pero una vez cuestionándolo, nos damos cuenta de que puede haber muchas cosas que influyan, puede haber puede haber conocimientos científicos que yo no esté tomando en cuenta y que a la hora de investigar y de ampliar mi panorama, me otorgue las herramientas para poder realizar un mejor trabajo. Y es por esto que considero que es importante, sobre todo, tener una combinación de ambos aportes, tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista científico, y agarrar de ambos perspectivas lo que nos beneficie como personas y como músicos.
Muchas gracias, Jimena. Entonces continuamos con Gabriela, por favor. Sí. Bueno, como ya lo explicaron mis compañeras, a mí en lo personal, esto me ha ayudado a darme cuenta que muchos de mis conocimientos los daba por hecho por mis experiencias, pero todo lleva un trasfondo y esto me ha dado las bases para poder cambiar mis perspectivas y hacerlas más fundamentadas en lugar de solamente mantenerlo como mis supuestos. Y esto ha sido un proceso un poco lento porque es romper con muchas tradiciones que uno tiene. Y pues seguimos en el proceso de aprendizaje. Gracias, Gabriela. A continuación, Nelly, por favor. Bueno, pues yo igual concuerdo con mi compañera Jimena, creo que debe de tener un balance entre ambas, entre lo filosófico y lo científico. Y en lo personal me hizo más consciente de lo que tengo que tener, tomar las perspectivas y quizás no cambiar de perspectivas, pero estar abierta ante cómo se ve de distintas maneras. Yo tener así una idea, yo como intérprete, pues estaba más cerrada como que la idea de que esto te da el compositor, tú tienes que interpretar lo mismo que te dice aquí para que le llegue el mismo mensaje al oyente. Pero a veces el compositor te lanza una idea, nosotros le echamos de nuestra propia cosecha y al oyente, conforme a su contexto, conforme a su vida, le llega una idea completamente diferente. Entonces creo que debe ser de un balance, estar abierta a las diferentes perspectivas. Muchas gracias, Nelly. Pues bueno, no sé si alguien quiere hacer un último comentario. Y si no, Jimena, por Bueno, favor. sí, yo solo por mi parte invitar a nuestro público a reflexionar y a cuestionar sus supuestos con respecto a la música o con respecto a su campo de área, lo que sea que estudien o que trabajen. Muchas gracias, Jimena. Pues entonces vamos a concluir aquí este primer episodio. Le agradezco mucho a Jocelyn, a Jimena, a Gabriela y a Nelly por su participación. Y pues vamos a continuar con un segundo episodio para ahondar más en estas perspectivas tanto filosófica como científica sobre la relación entre la música y las emociones. Muy buenas tardes, noches o días y hasta luego.